Vamos a hablar ahora de la sobrecarga de métodos. Ya hablamos un poco acerca de sobrecarga de constructores y de hecho la lógica es bastante similar, pero hay algunos detalles de los que debemos hablar y por eso es que he decidido hacerlo en una clase diferente. Vamos a sobrecargar un método que ya tenemos en la clase avión. Vamos a ir entonces a ella y tenemos el método despegar. Adicionalmente tenemos el método aterrizar y de hecho tenemos todos los getters y los setters, etc. Cualquiera de esos métodos puede ser sobrecargado de la manera que requiramos. Sin embargo, el que vamos a sobrecargar ahora es única y exclusivamente el método aterrizar. Si nos fijamos, el método aterrizar recibe el peso a bordo del avión, que es digamos el que se va a descargar una vez aterriza el avión, por eso es que se resta. Pero supongamos que es un poco tedioso para el programador estar calculando el peso a bordo porque tiene que sumar el peso de los pasajeros y tiene que sumar luego el peso del equipaje y a eso mandarlo ya al método como tal. Entonces vamos a facilitarle un poco la vida al programador, permitiéndole también indicarnos no el peso a bordo, sino el peso total de los pasajeros y el peso total del equipaje. Entonces vamos a solicitarle un double con el peso del equipaje y otro con el peso de los pasajeros. ¿Qué hacemos allí? Pues la lógica es casi la misma. La altura de vuelo siempre va a ser 0, pero ahora al peso le vamos a restar el peso del equipaje y el peso de los pasajeros. Vemos entonces una de las facilidades de la sobrecarga de métodos. Estamos facilitándole al programador o al usuario de nuestro sistema como tal indicar dos posibles valores. Uno es el peso total a bordo, si ya lo tiene calculado de alguna forma, o si no lo tiene calculado, pues nosotros le facilitamos un poco la vida, indicándonos entonces el peso total del equipaje y el peso total de los pasajeros y nosotros nos encargamos de restar ambas cosas para que el programador o el usuario no tenga que hacer esa operación por sí mismo. Por supuesto, hay otras formas de hacer sobrecarga. Podríamos indicar, por ejemplo, que no recibimos un double, sino un entero. Sin embargo, este tipo de sobrecargas no tienen mucho sentido. Si pensamos un poco, dentro de un double cabe un entero corto, cabe un float, etc. Así que tener una que recibe un entero no tiene mucho sentido. De hecho, también pensándolo bien, vemos que ni siquiera el código interno cambia y estaríamos repitiendo código, lo cual no es una buena práctica de programación. Entonces, si mandamos un entero, realmente Java no tendrá muy claro cuál de los dos métodos utilizar porque tanto double como int van a recibir un número entero allí y sería un poco complejo para nosotros también determinar cuál o no está ejecutando Java. Esto es un poco ambiguo, aunque el lenguaje en cierto modo lo permite, puede darnos problemas a la larga porque recordemos que aunque yo mande un número entero, él también va a entrar como double y de hecho lo habíamos hecho. Si nos fijamos, a aterrizar le habíamos mandado por ejemplo aquí un 10.000, que es un número entero, y entró perfectamente como un double sin la necesidad de esta definición que tenemos aquí. Por supuesto, la definición también podría cambiar de manera que ya no haya esta ambigüedad entre tipos y podríamos tener como un string o algo así. Sin embargo, nunca vamos a sobrecargar métodos solo por hacerlo y ya. En realidad lo hacemos con un fin funcional, que es por ejemplo el que vimos anteriormente, que por medio de dos parámetros estamos facilitándole un poco la tarea al programador. De hecho, si quisiéramos ir un poco más allá, podríamos recibir una lista completa de pasajeros o una lista completa de equipajes, obtener el peso de cada una, sumarlos y luego restarlo al tamaño total, al peso, etc. Pero bueno, esto ya va un poco más allá, lo puedes hacer como ejercicio si deseas. Sin embargo, lo que es importante aquí es considerar entonces que estamos sobrecargando las definiciones de los métodos, al igual que lo hicimos con los constructores, cambiando ya sea el tipo de los parámetros o la cantidad de ellos. Es muy importante entonces aclarar que el tipo de retorno no es suficiente para sobrecargar un método. Es decir, si yo digo que ahora tengo un método llamado aterrizar que recibe un double, pero ya no retorna vacío sino que retorna un entero, por ejemplo, no es suficiente. El tipo de retorno no es utilizado por Java como lo que se conoce como la firma del método. La firma del método está conformada por el nombre del mismo y los argumentos, la lista de argumentos. Cualquier cambio en la lista de argumentos y por supuesto el nombre, entonces va a definir un nuevo método como tal. Si tenemos el mismo nombre, pero
cambiamos la lista de argumentos ya sea por el tipo o por la cantidad de las mismos, entonces ahí sí estamos sobrecargando el método como lo hemos venido haciendo aquí. Entonces, cambiar una vez más el tipo de retorno no es suficiente. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el tipo de retorno y cambiamos algún tipo de los parámetros o cambiamos algo en los parámetros? Pues ahí ya sí estaríamos redefiniendo el método y como este ya retorna un entero, pues tendría que retornar algo. Porque ya retorna un valor. Quiere decir que cuando llamemos al método aterrizar y le pasemos un string, es solo un ejemplo, entonces vamos a obtener un entero como retorno y se va a llamar, por supuesto, a este método. Sin embargo, si no hacemos cambio en la lista de parámetros y solo en el tipo de retorno, no vamos a poder sobrecargar el método como lo deseamos. Muy bien, ya tenemos entonces claras las facilidades y las utilidades de sobrecargar tanto constructores como métodos y ya podremos jugar un poco con ello. Te invito entonces a que utilices aquí el método main para llamar un método u otro y vayas viendo entonces cómo funciona diferentemente esto. Básicamente la lógica consiste en que si el tipo de parámetros pasados aquí coincide, entonces Java sabrá cuál método utilizar y cuál no. Nos vemos.